El eterno Rey de Gloria te bendiga en esta hora, amigo hermano en la fe. Soy Tony Castellón y quiero invitarte una vez más a hacer una pregunta conforme a la Biblia. Yo sé que será mucho de edificación para tu vida, como siempre te he dicho, lo ha sido para la mía. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué en este tiempo el hombre vive menos años de vida que los tiempos pasados? ¿Los años serán los mismos? ¿Los días serán iguales? ¿O se han acortado? ¿O se han hecho más largos? ¿Pero qué dice la Biblia? En el libro de Salmos, capítulo 90, el versículo 10, la palabra del Señor dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si la palabra del Señor nos enseña en este tiempo, el hombre llega a vivir 70, 80 años, y un porcentaje poco llega a los 100. La Biblia nos muestra en el libro de Génesis que existieron hombres como Adán. En el capítulo 5, versículo 5 de Génesis dice la palabra: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Era igual el tiempo de la vida de antes al tiempo de la vida de hoy. Era el mismo porcentaje de tiempo de años al porcentaje de tiempo de hoy. Los mismos días eran del año en tiempos pasados, como vemos hoy representado en el calendario 365 días. Eran los mismos días en la actualidad como en el tiempo pasado. La palabra también nos enseña ahí mismo en Génesis capítulo 5, en el versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Pero también en el capítulo 5, en el versículo 27: y fueron todos los días de Matusalén 969 años. Vemos en la genealogía de Adán, hay hombres que llegaron a vivir más de 900 años. En este caso, Matusalén llegó a vivir hasta 969 años. Entonces la pregunta es: ¿por qué el hombre vive menos tiempo hoy? Si vemos siempre conforme a la palabra, hay un porqué. Romanos 5:12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá la palabra nos enseña entonces que por el pecado del hombre vivimos menos tiempo. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 22, dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Eso quiere decir que antes de que el hombre fallara en el jardín del Edén, el hombre podía tomar del árbol de la vida, podía comer de él y podía vivir eternamente. Eso nos da a entender lo que dice Romanos capítulo 5, que por el pecado de Adán y Eva, verdaderamente la muerte entró en la tierra, la muerte entró al hombre, y a través de Adán la muerte pasó a todo ser viviente. La vida del hombre viene en decadencia. Lo vemos conforme a la palabra en el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 3. La palabra del Señor dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La palabra nos muestra de que la primera vez que Dios acorta la vida o los años de vida del hombre es cuando ve la maldad en la vida del hombre. Como estamos viendo en Romano, el pecado es lo que acorta o lo que pone un fin a nuestra vida en esta tierra. Pero vemos después que Dios da esta palabra. Vemos también referencia de muchos hombres que vivieron aún más años, como lo es el ejemplo de Noé. En el capítulo 9, el versículo 29 de el libro de Génesis dice la palabra: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Génesis 25, versículo 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Pero también vemos en Génesis capítulo 35, en el versículo 28: y fueron los días de Isaac 180 años. Pero pasemos un poco más adelante a la vida de José. La palabra dice en el capítulo 50, en el versículo 26: y murió José a la edad de 110 años,
y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vemos, la palabra del Señor nos viene mostrando cómo el hombre, la vida, el tiempo que estipula el Señor en esta tierra viene en decadencia por el mismo pecado. Pero también hay un porqué. ¿Por qué el hombre vivía más tiempo antes? No solamente estando en el jardín del Edén, sino después de salir del jardín del Edén. Y una de las razones es lo que dice Génesis en el capítulo 1. Yo creo que tú seas muy cuidadoso en esta parte y que comprendas también lo que la palabra de Dios dice. Génesis capítulo 1, el versículo 6 hasta el versículo 10 nos da la razón por la cual el hombre vivía más tiempo en el momento que Dios creó al hombre. En el momento de los primeros días del hombre, el hombre podía vivir más tiempo por esta razón. Dice capítulo 1, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Escucha bien lo que dice la palabra. La expansión va a separar las aguas de las aguas. Pero dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, la palabra nos muestra de que la expansión Dios le llama cielo. Pero Dios separa las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Eso nos da a entender entonces que cuando Dios crea la tierra, no solamente había agua en este lugar, ¿verdad? No solamente Dios separó lo seco, no solamente Dios separó las aguas, como dice la palabra, sino que por encima de la capa de ozono, como hoy nosotros la conocemos, había cantidad de agua en gran manera. Pero ¿qué es lo que dice también allí mismo la palabra del Señor? En el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí nos da a entender entonces que todo lo que estaba debajo de la expansión se llama mar o se llama agua, ¿verdad? Pero lo que estaba por encima de la expansión, esa es el agua acumulada que estaba sobre la tierra. La pregunta es la siguiente, y entonces, ¿por qué en este tiempo no vemos esa cantidad de agua? Una razón también nos enseña la palabra, y es un punto muy importante, un punto muy clave para poder entender la vida del hombre en los primeros días de la tierra. Allí mismo siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 7, Dios muestra cuándo el agua que está por encima de la expansión cayó. Y es lo que dice Génesis capítulo 7, el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso nos da a entender de que cuando la palabra nos enseña acerca del diluvio en el tiempo de Noé, las cataratas del cielo, el agua que estaba por encima de la capa de ozono, cae totalmente sobre la tierra. Y por tal razón la misma palabra dice que en el tiempo del diluvio llegó a llover 40 días y 40 noches. Aún dice la palabra que por encima del monte más alto el agua creció 15 codos. Ahora, ¿por qué razón el hombre entonces, después de que sale del jardín del Edén, vive más tiempo? Por la razón de que todo ser que vive cubierto o bajo el agua verdaderamente puede vivir aún más años de vida que nosotros que hoy vivimos en este tiempo, y ya no está la cantidad de agua sobre la capa de ozono y el sol penetra directamente y daña nuestro organismo. Pero la palabra nos enseña también de que este tiempo que Dios había permitido que el agua estuviese por encima de la creación de Dios, cubriese de tal manera que el hombre viviese aún más días, viviese aún más años. Y como lo dice Génesis también, y si hubiese comido el hombre del fruto del árbol de la vida, iba a vivir eternamente. Las investigaciones que han hecho los científicos se han dado cuenta que todo animal que vive debajo del agua, en este caso todo animal que vive en el mar, llega a aún vivir más tiempo que todo animal terrestre. Los animales acuáticos como el tiburón de Groenlandia
vive aún hasta 500 años. La almeja de Islandia vive 507 años. La esponja antártica vive 15.000 años. Las tortugas llegan a vivir entre 150 a 200 años y unas hasta 400 años, depende de la especie. ¿Y por qué llegan a vivir más tiempo? Por el tiempo que pasan debajo del agua. El sol no golpea directamente la vida de este animal y pueden sobrevivir más tiempo. Entonces la Biblia nos enseña que por esta razón el hombre, aun cuando sale del jardín del Edén, llegó a vivir, como lo dice la palabra, Matusalén, hasta 969 años. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que sea de mucha edificación. Sígueme para más contenido en esta plataforma. Soy Tony Castellón y es un gusto y un placer para mí compartir estos temas que son de mucha importancia y pocas veces son contestados. Que Dios te bendiga grandemente en este día y que la paz de Jesucristo reine sobre tu corazón.